Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andrés Solo TV. Tenemos con nosotras a Geray, que es estudiante de medicina o ya está terminando la carrera o la ha terminado. ¿Nos puedes decir un poco cuál es tu situación en este momento? Sí, bueno, pues nada, hola aquí a todo el auditorio. Mi nombre es Geray y sí, estoy terminando ya sexto de medicina, que es el último curso, digamos, que vamos, me gradúo en junio. Estamos ahora ya en mayo, acabamos de empezar el mes, o sea que sí, me queda un mesecito ya para, pues eso, poder decir que en teoría soy médico, al menos graduado. Ok. O sea que sí. Bueno, yo a Geray lo conocí a través de mis vídeos, de mis directos, ¿no? Que a veces participaba y me corrigió alguna vez correctamente en algún error que cometí yo. Y bueno, pues vi que sabía, que era majo y que estudiaba medicina y digo yo, mira, esto hay que explotarlo, ¿no? Y, y me pareció es una persona interesante y un tema interesante a tratar. Sí. Eh, entonces decidí hacer esta, que en principio iba a ser entrevista, pero conociéndome vamos a decir que es una entrevista coloquio, así, para que no me digan luego que hablo más que el entrevistado, o que me lo digan, pero con que no digan que no avise. Eh, bueno, Geray, ¿por Sí. qué decidiste estudiar medicina? Uf, pues es una pregunta complicada, la verdad, porque sí que a lo largo de mi vida académica he tomado como diferentes caminos. Sí que es cierto, voy a tratar de resumir. Sí que es cierto que yo desde bien pequeñito, cuando estaba en contacto con los médicos, pues eso, pasaba por urgencias, o lo que sea, el trato que recibía siempre era muy bueno. Y por lo que me dice mi ama, siempre me llevaba bien con los médicos, no tenía ningún miedo. Entonces yo creo que ya a partir de ahí nació cierta inquietud. Sí que es cierto que luego ya en mi adolescencia me empecé a interesar un poquito más por el tema pues, de la informática, los videojuegos, todo este friquismo de aquella época, ¿no? Pero a partir de que llegó, terminé primero de bachillerato, ya sí que le di otra vueltilla más y me volvió a surgir una especie de vocación, ¿no? Aunque bueno, sin conocer bien la carrera, sin estar en la carrera, es difícil hablar de vocación. Y sí, pues me interesé de nuevo por la medicina, principalmente por la parte de la nutrición, que en aquel entonces me llamaba mucho la atención y yo de hecho dudaba con la carrera de nutrición y dietética en vez de medicina. Pero bueno, como medicina tenía un enfoque un poco más holístico de lo que es la salud y la salud en general me interesaba, pues decidí simplemente meterme a medicina, me curré segundo de bachiller y la selectividad y bueno, salieron bien las cosas y nada, pues a partir de ahí ya empecé en la carrera. Ok. ¿Tienes alguna perspectiva o sea, tienes interés en trabajar de esto? De como médico, sí, 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 sí. O ¿Qué sea, tipo de médico te interesa ser? pues a ver, aún no lo tengo claro porque dentro de la medicina me llama la atención muchísimas ramas. Yo cuando entré recuerdo que tuve una entrevista también en su momento por una cosilla de la selectividad en un periódico, me preguntaron y hace poco lo leí y me hace gracia que la perspectiva que tenía en aquel entonces no es tan distinta con la que tengo ahora. Yo decía que quería ser endocrino, o sea, endocrinólogo o psiquiatra. Ya el tema de la psiquiatría lo he descartado pero la endocrinología me sigue llamando bastante la atención. Y bueno, hoy en día me llama la atención muchas más especialidades, o sea, no solo la endocrina. Me gusta mucho la nefrología, la especialidad que trata el tema renal y de los riñones. Me gusta también la neumología, me gusta mucho medicina del aparato digestivo, que bueno, igual es más conocida la especialidad porque son los que hacen las endoscopias, astroscopias, se encargan de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, un poquito esa clase de enfermedades. Y sí, o sea, lo que sí que tengo claro es que quiero hacer una especialidad médica, que esté en relación directa con el paciente y que no tenga tanto pues, tema quirúrgico manual, que bueno, cacharrear no me disgusta, pero pasarme el día en un quirófano pues no es un poco lo que creo que vaya más conmigo. O sea, me gusta el contacto con el paciente. Eso es lo Mm. que sé. Luego a partir de ahí pues habrá que ver un poco la nota que saque en el examen que hacemos ahora, el examen MIR, las posibilidades que tengo y qué es lo que es. Pero claro, claro, no lo tengo, la verdad. Y respecto a la carrera, ¿te ha decepcionado, te ha sorprendido gratamente? ¿Es más o menos lo que te esperabas? A ver, pues la verdad es que yo creo que es más o menos lo que me esperaba. Tengo una perspectiva bastante neutral acerca de la carrera. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y otras tantas que me parece que hay que aplaudir.
Así como ejemplo, quizás si quieres te puedo enumerar qué es lo que me parece que sobra, qué es lo que me parece que falta de la Sí, carrera. ya te adelantas a mis preguntas, sí. Ah, Te iba a preguntar bueno, tanto si crees que de ahí sales bien formado para ejercer o si crees que deberías formarte e informarte más en ciertos temas y, y bueno, pues también, pues sí, ya que lo mira, introduces tú, ¿qué crees que falta? Si hay, crees que falta algo o que cogea de algo la carrera y qué crees que sobra, si es que crees que sobra algo. sí, sí. La verdad que tengo ejemplos un poco para todo lo que me has comentado. Sí que es cierto que yo siempre he sido una persona con muchas inquietudes fuera de la carrera y también en cosas relacionadas con la carrera, por tanto, extra carrera he investigado mucho, me he informado mucho y he leído bastante. Entonces, claro, eso sí que puede ser un factor quizá un poco limitante que sesgue un poco mi perspectiva, ¿no? Porque yo a nivel individual, fuera de la carrera, he estudiado bastantes cosillas de medicina que no me las ha aportado directamente en la carrera, entonces ahí igual en mi cabeza se mezcla. Pero bueno, ¿qué me parece que sobra? A ver, pues principalmente en los primeros cursos de medicina, yo diría de primero a tercero de carrera, son 6 años. De primero a tercero se denomina, digamos, que la fase preclínica, o sea, antes de estar en contacto con el entorno hospitalario y los pacientes. Ahí hay muchísimas asignaturas que son una extensión de bachillerato. O sea, son asignaturas de ramas básicas de la ciencia, pues biología celular, bioquímica, etcétera, que yo no digo que un médico no tenga que tener conocimientos acerca de las mismas. Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que se dan con una profundidad o con un enfoque que no es que sea de lo más útil para luego un médico. A mí me gustaban y yo no las estudiaba a disgusto. Pero aún así, hombre, haciendo un ejercicio un poco de crítica, pues para un médico no me parece de lo más útil. Luego, cosas a mejorar. Me parece que entre los mismos profesores, asignaturas distintas, muchas veces con ciertos puntos o sí, afirmaciones se contradicen mucho y a mí eso me acuerdo que me frustraba bastante al estudiar, que es, o sea, yo qué sé, en X apuntes de X asignatura te dicen que el patógeno que más frecuentemente causa X enfermedad es uno y el otro te dice lo contrario. Les mandas un correo a ambos profesores y ambos te dicen, no, es que las guías de mi especialidad dicen esto. Y el otro dice, no, es que las guías de mi especialidad dicen esto. Yo entonces lo que tengo que hacer es memorizar, sin ninguna clase de lógica o razonamiento, que para una especialidad es uno y para la otra es otro. Pero es que a mí eso me genera un conflicto de la leche, porque, no sé, o sea, para mí las cosas tienen una lógica, tienen un porqué y no son simplemente así porque tú me lo digas. Entonces, esas contradicciones a mí siempre me han puesto muy nervioso. ¿Y qué me parece que también que falta? ¿No? Ya te he comentado un poquito lo que me parece que sobra, Me meto yo, que te pregunto de nutrición. sí, ¿Te parece que dais suficiente nutrición? iba a ir ahí ahora. Sí, sí. Ah. Sí. Me parece que faltan, por ejemplo, asignaturas directamente que estén relacionadas con la nutrición, o sea, una asignatura de nutrición para un médico, teniendo en cuenta que la mayoría de los médicos que vamos a hacer la carrera en España nos vamos a dedicar a la atención primaria, lo queramos o no, solo que nos dicen los datos. Pues, hombre, un médico de atención primaria yo creo que tiene que estar muy bien formado en nutrición. Y no tenemos una carrera como una asignatura como tal de nutrición. Sí que se nos habla de nutrición, si no recuerdo mal, en segundo de carrera, en la asignatura de Fisiología 2 ahí creo que se nos hablaba de nutrición, pero un poquito por encima, hombre, conocimientos que la verdad que no estaban mal, y yo en aquel momento también estaba muy metido en nutrición y no me parecía que estuvieran mal, pero sí que pues un poquito por encima. Y la perspectiva que puede tener un médico que no tenga inquietudes en cuanto a nutrición respecto a la misma, pues hombre, la verdad que no es que sea la mejor, bajo mi punto de vista. Ahí yo creo que hay carencias, y más aún escuchando en los hospitales lo que muchos médicos opinan respecto a nutrición. O sea, ahí se ve claramente que sí que falta que nos formen en nutrición. También, o sea, yo siempre he considerado, y bueno, también por lo que he leído por ahí, que los pilares de la salud son cuatro. El deporte, la nutrición, el descanso, y después en un mismo pilar meto el tema psicológico y espiritual. Para mí esos son los pilares de la salud. Entonces, ahí es donde se debería de fundamentar la carrera, a mi punto de vista, y a partir de ahí, pues ir tirando a cosillas más específicas. Entonces, asignaturas que nos formen específicamente en estos pilares, pues bajo mi punto de vista son básicas. Y muchas veces, pues no, al menos bajo mi punto de vista, mi experiencia, no las tenemos. Entonces, Ok. eso te diría. Y
Yo, por ejemplo, algo que digo muchas veces es que el temario de la Ujú. carrera de medicina lo dictan las farmacéuticas por el hecho de que la medicina en la sociedad en la que vivimos se dirige mucho a lo paliativo, poco a lo preventivo y a veces ni siquiera muchas veces a lo curativo. O sea, hay cosas que curan, pero que requieren algo del paciente, requieren un esfuerzo, requieren una atención que parece que es demasiado despliegue, ¿no? Entonces, hay cosas que son solucionables con adoptar determinada dieta, sin embargo, a veces vas al médico y lo único que te ofrece es, toma estas pastillas. Eh, y no te preguntan ni si duermes mucho, ni qué comes, ni cómo estás anímicamente, ni nada. Vas allí y le dices, tengo este problema, toma estas pastillas. Y dices, oye, que esto la salud, pues como dices tú, pues es un todo, hay muchas cosas que se Sí. entrelazan, ¿no? Y la nutrición afecta al ánimo, el ánimo afecta a los órganos vitales y entre ellos afectan entre sí, las sustancias que consumes, ya sea café, alcohol, otras sustancias si Sí. fumas o lo que sea. Tiene que Ujú. ver y sin embargo vas al médico y parece que es pues eso, ir a comprar pastillas. A ver, es una pregunta, la verdad, y una reflexión creo que bastante difícil, tiene mucha chicha. Pero bueno, yo partiría un poco de que, a ver, pues vivimos en un sistema capitalista, ¿no? En un estado capitalista, por tanto. Entonces, las farmacéuticas no son ONGs, bueno, dentro de que las ONGs, pues, en fin, que ahí también es otro melón que abrir. Las farmacéuticas al final lo que buscan es el mayor rédito económico. Entonces, los intereses de las farmacéuticas se basan en las terapias que son más rentables. Claro, las terapias rentables, hombre, pues a pesar de que son rentables y con ellas las farmacéuticas consiguen bastantes beneficios, por una parte ayudan a muchos pacientes, pero claro, ¿qué pasa? Que otras enfermedades que son menos económicamente relevantes quedan, digamos que en un segundo plano. Yo no diría que el temario de las facultades de medicina sigue al 100% aquello que nos dictan las farmacéuticas. ¿Tiene influencia? Estoy completamente seguro. Pero si nos vamos, por ejemplo, al terreno científico, hombre, pues hay muchos ensayos clínicos que están financiados por farmacéuticas y eso se nota. Pero en cambio, muchos otros tenemos suerte de que, pues, en un estado en el que, bueno, a ver, España la verdad que no es que destaque precisamente por todo el dinero que se destina a la investigación, pero hay proyectos de investigación bastante interesantes que son financiados por universidades y entidades públicas. Y de ahí se hace ciencia, se saca evidencia científica. Y gracias a ello también se nos forman los estudiantes de medicina. Entonces yo creo que es un poco pues multifactorial, ¿no? Las farmacéuticas sí que tienen influencia. Vamos, negarlo sería tapar el sol con un dedo, eso está claro. Pero me parece que hay muchos más actores metidos ahí, no solo las farmacéuticas. Y, Y lo que comentas de... no, Dime dime, si quieres, ¿eh? no, No dime tú. digo que lo que comentas de que los médicos muchas veces, cuando vas a tu médico de atención primaria, lo que decide simplemente es hacer una pastilla, no te pregunta por nutrición, no te pregunta por el sueño o por otros factores, puede tener relación también con que muchas veces sea un enfoque muy basado en lo terapéutico y no tanto en la prevención de la salud, en la promoción de la salud, ni en medidas preventivas. Pero también hay un factor a tener en cuenta, es el destrozo que se está haciendo de la sanidad pública en los últimos años en España, que para muchísimos médicos de atención primaria se les dan 15 minutos, 10 minutos para ver un paciente. Y 5 minutos. hombre, pues hay pacientes, sí, hay pacientes a los que en 5 o 10 minutos sí les puedes solucionar, pero otros que igual te hace falta 45, 50 minutos, una hora. Entonces, no es justificable, no, pero sí que en ciertos casos se puede llegar a entender que, claro, los médicos tienden a basarse en medidas más rentables a nivel de tiempo. Pues mira, me viene este tío con un problema de insomnio, no le voy a hacer una anamnesis, o sea, preguntas acerca de cuál es su higiene del sueño, lo que voy a hacer es prescribir un Avenzo y me olvido. Adiós. Pero claro, hombre, pues eso es francamente peligroso para el paciente. Pero para mí ahí la base del problema está en la organización del sistema sanitario y en los recursos que se destinan a la atención primaria. Esa es la Claro, base. esto ya entra la duda de, ¿se puede llamar médico a eso?
Porque para eso, No, yo, claro, es que yo me siento aquí, me vienes y me dices, tengo ansiedad, toma, yo ya me dijo un colega y yo mismo he probado que esto quita la ansiedad, toma, venga, adiós, y no tengo que estudiar medicina. Y además es que esta persona que me lo da así con toda la alegría, no me informa ni de que es adictivo, ni de que te puedes quedar dormido sí, conduciendo, ni de que te puede producir problemas de memoria a largo plazo, ni de que aumenta en un 50% el riesgo de padecer Alzheimer un mero tratamiento de 3 meses con alprazolam. Y claro, hombre, para eso no necesito ir al médico, ¿sabes? Para eso le pido a un colega que ¿te sobra lorazepam? Dame lorazepam. Y realmente, no sé si se puede decir que esa persona está ejerciendo de médico, le han dado un trabajo de médico, pero no está ejerciendo de médico. Si está simplemente recetando, pues porque eso, pues porque es lo que toca, sin saber cuál es el origen del problema de esta persona. Tiene ansiedad. Yo no, la primera vez que me recetaron benzodiazepinas, yo llegué allí y le dije, mira, pues he terminado una relación con una persona que llevaba 7 años con ella y ya estaba yo bastante angustiado últimamente y ahora pues peor. Y la persona ya estaba ya notando Tranquimacin. Sin preguntarme, y bueno, es muy reciente eso, ¿crees que dejándolo pasar un poco? ¿O qué tal estás durmiendo? ¿Estás viendo a otra gente? ¿Te distraes? ¿Haces ejercicio? Nada, nada, es toma, medícate con esto y de forma indefinida, que eso supuestamente, según el prospecto, tienen que revisarlo a los 6 meses para ver, oye, a ver qué pasa con este, y no, te lo dan de forma indefinida. Yo llevo llevan recetándome benzodiazepinas 15 años, 16 años. Y en ningún momento nadie me ha dicho, ojo con el Alzheimer, ojo con la memoria, ojo con quedarte dormido en determinadas situaciones, ojo con la adicción, nadie. sí. A ver, también decirte que a las últimas generaciones de médicos, al menos en mi caso, sí que se nos habla, por ejemplo, de lo que llaman los criterios Stop-Start, que son ciertos criterios mediante los que se trata de prescribir ciertos fármacos y de prescribir otros. En los criterios de prescripción de ciertos fármacos entran casi que en las primeras posiciones las benzodiazepinas por el uso terrible que se hace de las mismas en España, en nuestro país. Entonces, sí, en ese sentido, o sea, las guías nos hablan de que las benzodiazepinas se pueden utilizar o bien para el tratamiento, es que tratamiento también, porque realmente no tratan el insomnio, sino que lo que hacen es un poco paliar, ¿no? Esa sensación desagradable que te genera, o esa angustia que te genera el insomnio, dándote como una falsa sensación de que descansas, cuando la calidad del sueño que uno consigue con las benzodiazepinas es bastante menor a la que uno conseguiría con un sueño natural. Entonces, se puede utilizar en ciertos contextos, también advirtiendo al paciente de lo que, pues, de los riesgos que conllevan las benzodiazepinas, los riesgos de tolerancia, los riesgos de adicción, los riesgos de problemas de memoria a largo plazo, pero no se puede utilizar indefinidamente. O sea, bajo mi punto de vista, demencial utilizar esa clase de fármacos indefinidamente. Entonces, pues sí, en las últimas guías lo que te digo, se nos habla a nosotros los estudiantes de medicina que hay ciertos fármacos que no hay que prescribir indefinidamente. Y entre ellos están las famosas benzodiazepinas. Pero Ok. bueno, pues hay médicos que yo creo que hacen caso omiso. Otros que todo lo contrario, pero pues, al final, como en toda profesión, yo creo que hay gente que es excelente y gente que es terrible. Pero claro, como al final la medicina es una profesión, yo creo que tan sensible a ojos de la sociedad, como al final depende de la salud de la sociedad, pues, de la gente que nos rodea, de los médicos, cuando un médico comete una negligencia o hace algo mal, llama muchísimo la atención y se genera pues una bola de críticas y, sí, en general, de críticas alrededor del mismo, que quizá con otra clase de profesiones no sucedería, pero pues con el caso de la medicina es entendible porque lo que te digo, al final de los médicos depende la salud de la gente y es que sin salud no hay nada más. Yo Es, no sé cuántos años menos voy a vivir gracias a mi doctora de cabecera, pero unos cuantos desde luego, porque la insuficiencia pancreática exocrina es algo crónico, es algo que yo ya dependo de andar siempre con unas cápsulas enzimas. encima, porque si no me invitan a comer y no puedo comer y tengo que comer siempre con eso y aún así no sustituye del todo la función exocrina del páncreas. Y yo llevaba un año diciéndole a mi doctora, oye, mira, que me pasa esto, oye, mira, que tengo sed todo el tiempo, oye, mira, que no sé si será prediabetes. Nada, pasan de ti hasta que estuve pesando 46 kilos durante 2 meses
y una dermatóloga dio la voz de alerta, dijo, pero, porque Ya. le dije, mis resultados de analíticas. Y dijo, pero tu doctora, cómo no avisa de esto? Y de repente me empieza a ver endocrina, internista, cirugía digestiva, el especialista de digestivo, me hacen un TAC de urgencias, una ecoendoscopia, una gastroscopia, o sea, y todo cosas además que yo no tenía que haber llegado a ese punto, porque a mí si me hubieran Ujú. hecho caso en un principio, cuando yo digo, oye, que me acaba de pasar una situación traumática, necesito ver a mi psiquiatra, que si me dan cita en 8 meses y medio con mi psiquiatra, luego en 2 meses y pico con mi psicóloga. Luego la psicóloga me dice, ¿qué te pasa? Pues creo que tengo estrés postraumático, me ha pasado esto y esto y esto, tengo estos síntomas. Ah, pues venga, ya no tenemos tiempo para más, te veo en 9 meses para hacerte un test para ver si tienes estrés postraumático. Después me hacen el test y en 9 meses a ver si empezamos a tratarlo. Que ni siquiera eso, porque me van a hacer otro test para el tema de las altas capacidades y el autismo y el TDAH. O sea, no me han tratado. Debido a esa situación tan extrema a nivel emocional, yo acabo con unos problemas físicos de la hostia que no me hacen caso hasta que estoy a medio muerto y en el momento en que estoy medio muerto me empiezan a hacer caso y entonces yo requiero una cantidad de atención de tantos médicos que Ujú. esto ha sido una negligencia en cuanto a uso de recursos también, no solo contra el paciente, ¿no? Sino que yo ahora estoy ocupando pues consultas de endocrinología, de internismo, de todo eso que te he dicho, hacerme pruebas, no sé cuantísimos análisis de sangre, de heces, de orina que me han hecho, he estado más de 10 veces en urgencias, todos esos recursos, si se hubieran utilizado en un principio, esta persona que ya es un paciente psiquiátrico está solicitando una cita con su psiquiatra, pues oye, vamos a ver qué le pasa, ¿no? Y el estrés postraumático no se puede dejar así durante 4 años. Venga, chaval, a tu suerte. Pero ¿sabes qué? Creo que es un poco la base de este problema que me comentas, partiendo de lo que dices de la insuficiencia pancreática exocrina, que muchas veces cuando un paciente va al médico ya con un diagnóstico de presunción, porque es una persona que, oye, que se ha informado, que tiene conocimientos acerca de la medicina, que se cuida, eso ataca al ego del médico. Y Ya, no nos a mí. olvidemos, pero no nos olvidemos de que los médicos están, y bueno, estamos acostumbrados a siempre haber sido excelentes. El estudiante de medicina promedio, pues es un estudiante excelente, ¿no? Entonces está acostumbrado a que en el bachillerato su media no baja de 9. Luego en la universidad, para poder entrar a la carrera, tiene que superar una nota de corte altísima, también de sobresaliente. Y como que, pues, gracias a esa meritocracia, muchas veces se genera un perfil de profesional que puede llegar a ser bastante ególatra. Entonces, te viene un paciente que sí que controla y que tiene conocimientos y como que automáticamente tu mente rechaza cualquier cosa que ese paciente te proponga. Entonces yo Ya, creo que ya, hay... ya lo he visto, pero es claro, es que yo muchas veces voy y les digo, mira, me pasa esto. Y si veo que atinan, pues entonces yo ya digo, ah, vale, bien, le hago caso, yo ya ni le digo nada. Pero claro, si yo te vengo aquí con este problema y tú tiras por allá, y yo digo, no, ni de coña, ¿sabes? Me parece que más bien por allá, pues te voy a tener que orientar yo. Claro, Y claro, ya eso, que me estás diciendo que yo he estudiado aquí, pues esos 6 años de carrera, más todo el curro, los trabajos después de fin de grado y de todo eso, que yo no entiendo eso, pero que lo he hecho para nada y que vienes tú aquí, que eres un pringao bueno, y me vas a dar clases a mí, pues es lo que dices tú, que hay una chulería allí que, vamos, es imposible con la mayoría hablar con normalidad. Con algunos sí, ¿eh? Con poquísimos, pero con algunos sí. Yo siempre les doy las gracias, le digo gracias por la atención y por escuchar y por informarme, porque ya te digo, la mayoría basta que tú le orientes un poco para que estés asegurándote que han cerrado, van a cerrar ese camino y te vas a quedar sin que te hagan pruebas de ese tipo. ya, es que es una pena, la verdad. Y es un poco también el cambio que está habiendo en la estructura de la asistencia sanitaria por parte de los médicos a los pacientes. Antiguamente, la relación médico-paciente era vertical, es decir, el médico estaba encima y el paciente era debajo, estaba debajo. Hoy en día lo que se está tratando de proponer es llegar a un modelo de atención horizontal en el que médico y paciente estén al mismo nivel. El médico le informa al paciente de cuál es su problema de salud, de cuáles son las alternativas terapéuticas posibles y negocia con el paciente.
sea, no es el que decide y da órdenes, sino que se habla, porque somos personas y las personas podemos hablar, debatir, intercambiar ideas y llegamos ambos, tanto médico como paciente, pues a una conclusión y tratamos de solucionar ese problema, poniendo ambos de nuestra parte. No es que, pues, como antiguamente, el médico esté por encima del paciente, pero hay médicos que por esta meritocracia que te digo, yo creo que tienen ese componente de ego bastante exacerbado y luego pasa lo que pasa, claro. Hay gente que dice que la atención médica sería mejor si la sanidad fuese privada. Y lo dice gente que no es rica, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Otro melón para abrir. Hombre, pues yo creo que salta a la vista que en un país como España, en el que tenemos un sistema sanitario público con muchas deficiencias, eso hay que decirlo, y por desgracia más aún en los últimos años, somos ejemplo para muchísimas cosas en este país. Hablando del caso que a mí me concierne, que es Euskadi, aquí es uno de los lugares del mundo, por no decir el lugar del mundo, en el que más órganos se trasplantan. Yo no sé si van a poder hablar de eso mismo muchos sistemas sanitarios privados, como el estadounidense. Y se trasplantan órganos sin tener en cuenta condicionantes económicos. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí, pues no sé, no hay mucho más que añadir. A ver, pues sí que o sea, yo no estoy en contra de que coexistan, en nuestro caso, sanidad pública y privada, porque sí que es cierto que la sanidad pública recibe una carga asistencial, una carga de pacientes altísima, y para cosas menores, para una atención pues de algo más banal, si uno lo que quiere es que la atiendan rápido, pues oye, puede coger, pagar y saltarse lo que es esa cola, ¿no? Pero en el caso de España, si tienes un problema de salud grave, lo más probable es que te lo vayan a solucionar y con garantías y con lo último de lo último en cuanto a evidencia científica y tratamientos. O sea, si tienes un cáncer en España, un proceso neoplásico casi que del tipo que sea, vas a recibir de manera gratuita, seas quien seas, el tratamiento para el mismo. Entonces, a mí la verdad es que a nivel ético, mira que no me gusta mucho mencionar la ética y la moral, pero bueno, pues me parece que la asistencia sanitaria tiene que ser universal. Entonces, eso, no tengo mucho más que decir al respecto. Eh, igual para saltarse esa cola O tendría que invertir haber más en sanidad pública. más inversión, efectivamente, para que no haya cola, ¿no? Para que, igual que vas a muchos otros servicios y no hay cola porque es que es algo que tiene que ser hecho ya, pues para esto tendría que ser, pues quizás lo más importante, ¿no? Que hay cosas que tienen que ser hechas ya. O sea, que yo esté, ¿sabes? Que yo tenga este dedo así, que no soy capaz de hacer, yo intento cerrar el puño y este es mi puño cerrado, porque este dedo no se me cierra y tengo que empujar y me duele y tengo cita. Estamos en abril, estamos en mayo, acaba de empezar mayo, pero ya desde abril y desde marzo me dieron cita para febrero del año que viene, para verme, para que me vea el neurólogo. ¿Qué me pasa? Que yo me despierto por las mañanas con las manos así y tengo prisa por ir al váter y no pude ni ponerme el pantalón el otro día porque no me funcionan las manos, estoy así y tardo horas en estirarlas y tal. Eso no puede ser, no puede ser que yo tenga un problema con el páncreas como el que tuve y que me vaya empeorando, empeorando, empeorando hasta el punto en que ya tengo el páncreas jodido de por vida porque no me hicisteis ni puñetero caso, porque me tenéis unas listas de espera eternas para hacerme pruebas. Entonces, que ahora estemos dedicando así, porque de repente al presidente del gobierno le da por decir, vamos a gastar 10.000 millones más en armas y ahora nuestro enemigo comercial es Estados Unidos, pero vamos a hacerle caso a Estados Unidos para aumentar el gasto militar hasta el 2% porque nos lo pide Estados Unidos, que es la OTAN, ¿no? Eh, Oye, 10.000 millones de euros invertidos en sanidad, yo lo estuve viendo lo que era creo que eran 183 o 123 hospitales, creo que eran. 123 hospitales con todo el material y todo, ¿eh? O sea, una cosa que es un gasto alucinante. Y después, bueno, en paridas, ¿no? A mí es que me fastidia ver paridas. Que dices, pero ¿cómo pueden estar estoy yo pagando para esto, para una cosa que es meramente folclórica, ¿sabes? Y que luego a nivel de salud, que es lo fundamental, pues no y cosas como salarios desorbitados, ¿no? De algunos funcionarios, como Sí. que le estemos pagando a los de Desocupa o sea, millones de euros para formar a la policía.
Millones de euros. ¿No te enteraste de eso? No, 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 Pues no, ni idea. pues estamos pagando a Desocupa millones de euros para que formen en autodefensa a nuestros policías. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Los policías no están formados ya de por sí. Tienen que formarlos unos neonazis, si no, no es formación suficiente. ¿Eh? Tiene que formarte un neonazi. Pues cosas como esas que dices, joder, no es que falte pasta. El tema es que derrocháis nuestra pasta de una manera que es alucinante a mí que se gasten cosas en cosas como la Navidad y tal. Oye, pues igual es que no, este año no hay Navidad, ¿vale? No hay Navidad y a toda la gente la operamos a tiempo, a toda la gente que necesita atención médica la atendemos a tiempo, pero no hay Navidad. La gente como que tiene compartimentalizada la cabeza y dice esto para sanidad, esto para no sé qué, esto para no sé qué. Oye, que hay prioridades, ¿no? Y lo de la sanidad, Sí. pues eso, dime tú, perdón. No, no, que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, me parece terrible que en un país como España, que si en algo destacamos es que tenemos una carga fiscal bastante alta. Pues coño, pues que eso nos repercuta en unos buenos sistemas públicos como es el de sanidad, ¿no? Entonces, Claro, yo, que que- se yo pago reinvierta lo que ese dinero. sea. Yo pago lo que sea. Yo Claro, siempre claro, digo, que yo no tengo ningún problema. para mí no, para mí el problema no es pagar impuestos, para mí el problema es luego cómo se gestiona ese dinero público. Y ahí es donde creo que tenemos un problema grave en este país, en la gestión del dinero público. Y luego las tramas de corrupción que aparecen de diversos partidos políticos. O sea, es que de verdad que me parece terrible y se le sigue votando. Pero bueno, Sí, eh, y es gente merece. que entra y sale de la cárcel como si es que, bueno, cuando entra, el raro es el que entra, ¿no? Y entra y está ahí un ratito, no se le no sale demacrado, ¿no? Como la mayoría de los otros presos, que salen bastante peor de lo que entraron, y estos salen igual, con su maletín y a seguir con su vida. Entiendo. A ver, ¿y qué opinas del futuro de la sanidad pública? Porque se la están cargando, El ¿no? Cada vez futuro. más. A ver, la verdad es que no soy ni optimista ni pesimista. La verdad es que no tengo una respuesta como tal. Creo que dependerá de muchísimos factores. Fíjate ahora cómo nos está repercutiendo esta, pues, bueno, no sé si presunta amenaza de Tercera Guerra Mundial, en que se está invirtiendo bastante más en todo lo relacionado con lo militar y estamos quitando recursos de cosas tan vitales como son la sanidad. Entonces dependerá un poco de cómo es que actúen estos actores que ahora mismo están controlando el mundo, estas grandes potencias, y pues también, lógicamente, de los partidos políticos y las tendencias ideológicas que tengamos en este país. Si es que éstas están a favor de mantener el sistema sanitario público, financiarlo como es debido, mejorar las condiciones laborales de los profesionales, de los médicos, de los enfermeros, auxiliares, limpiadoras, etcétera, pues el sistema sanitario se podrá sostener, porque aquí lo que falta no es talento. Talento en España hay muchísimo. De hecho, a nuestros profesionales se los rifan en otros países y por algo se habla del fenómeno de fuga de cerebros. Es El que, problema, bajo mi punto de vista, es la financiación y las condiciones laborales de estos profesionales. claro, Entonces, es que si los partidos políticos que vayan a gobernar en este país lo apoyan, irá bien. Si no, irá mal. Hasta el momento, la tendencia, la verdad es que no me parece positiva, porque estamos perdiendo, en general, toda la población muchísimo poder adquisitivo y los sueldos, pues ahí siguen de aquella manera. Las condiciones laborales ahí siguen de aquella manera. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver. sí, porque además ocurre que gastamos dinero público en formar a gente como tú, ¿no? Y a gente que es investigadora, y hay gente que Sí, después de gastar una pastaza en formar a esta persona, termina la carrera y lo contrata a una empresa privada. Y luego encima nosotros con dinero público le compramos lo que produce esa empresa privada para la sanidad pública. Como pasa con las vacunas, ¿no? Como pasa con los medicamentos. En vez de tener una industria propia, pública, de producción de medicamentos, dependemos de multinacionales que nos vendan los medicamentos al precio que ellas quieran. Y los fabrican y la investigación y todo para producir ese medicamento la hace una persona que hemos formado nosotros con nuestro dinero público y se está forrando una empresa privada. O sea, lo de las vacunas cuando fue lo del COVID fue el colmo, porque vamos a hacer unas vacunas rapidito para que os apuréis, os damos dinero público a las empresas, a las multinacionales, luego nos vendéis unas vacunas hechas así en 3 meses, que nos decís, seguro que esto no tiene ningún efecto secundario. Bueno, ya se vio que era mentira, ¿no? Como la de AstraZeneca, que producía problemas menstruales en más del 50% de las mujeres que lo tomaban.
y, o sea, de que le venía antes la regla, una amiga mía le venía cada 10 días, estaba preocupada y tampoco nos decía nada en televisión. Y encima tenían las espaldas cubiertas de forma que si producían algún tipo de efecto secundario o muertes incluso, no tenían ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, os damos los expertos que os formamos nosotros, os damos la pasta para que hagáis esto, luego encima os compramos las vacunas a pesar de financiarlas nosotros y encima que si pasa algo, vosotros no tenéis responsabilidad. O sea, es un negoción tremendo. Y luego, pues se habla mal de países como Cuba, que pueden tener todas las cosas criticables que le podemos criticar, ¿no? Pero, oye, allí desarrollaron varias vacunas, el propio gobierno cubano, y estaban utilizando vacunas cubanas. Eh, por qué no por qué la gente no exige eso o ve eso como algo tan descabellado? Nacionalizar la producción de medicamentos, que es una cosa básica, ¿no? Eso debería ser algo del Estado. Yo sinceramente creo que eso no sucede porque el status quo, lo que reina actualmente en Occidente, es el capitalismo. Entonces, plantear desde uno de los estados un cambio tan absolutamente radical, pues lo veo, por desgracia, inviable a nivel de que la gente vaya a entender siquiera qué implica. No Ya, sé ya. si me explico. Sí, claro que te explico. Lo que es llamativo es que nos digan que vivimos en una dictadura social comunista y digo yo, pues yo quiero de Hombre, eso. en una Yo dictadura social quiero de comunista eso. no vivo precisamente. Ya, ya, ya. A ver, se habla de las terapias alternativas, ¿no? Le llaman, Sí. además, hablan de ello como un todo, como si tuviera Ujú. que ver una cosa con la otra, ¿no? Como si tuviera que ver, pues, la terapia neural con la homeopatía y esto con el higienismo y el higienismo con la macrobiótica con el yoga, o sea son un montón de cosas que dicen, las medicinas alternativas funcionan o no funcionan. Oye, que es como si me dices, los austríacos, ¿son o no son peludos? Pues depende del austríaco, hostia. O sea, y bueno, ahí ya además podríamos generalizar más, pero igual son o no son desagradables, o son o no son, yo que sé, que no se puede, incluso hay más diferencia que entre los austríacos, entre la homeopatía y el higienismo, por ejemplo. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de diferentes terapias? Si alguna te parece que se debería incluir dentro de la medicina que llaman ortodoxa. A mí tampoco es que me guste separar la medicina en ortodoxa, alternativa. O sea, yo creo que los médicos tienen que ser científicos. Como científicos que son, seguir el método científico. Y si uno sigue el método científico, sabrá que todo aquello que demuestre efectividad bajo unas condiciones en específico, pues luego se puede probar en la población general y oye, y así es como llegamos a remedios, ¿no? Pues coño, si a mí me presentan una terapia como alternativa, pero en ensayos clínicos reglados, con doble ciego, comparados con placebo, con yo qué sé, el estándar terapéutico más actual que haya, si muestran efectividad, yo no tengo ningún problema en aceptar esa supuesta terapia alternativa. Lo que sí que es cierto, yo ahí sí que lo separo de la medicina como tal, de las terapias como tal, de todo tipo de terapias, las pseudoterapias, o sea, terapias que prometen efectividad, pero que luego realmente no dejan de ser una manera de engañar al paciente, de evitar que el paciente llegue a una terapéutica efectiva y real y que al final acaban generando perjuicios. Para mí eso es el caso de la homeopatía, que no ha demostrado mayor beneficio que el placebo en los ensayos clínicos. Entonces, a mí personalmente me parece vergonzoso que las farmacéuticas, perdón, que las farmacias en España se puedan vender productos homeopáticos a sabiendas de que, coño, a nivel científico no son efectivos. O Que a sea, mí a no ver, me ha tampoco te ayudado voy de a decir nada. que prohíban la venta. No voy a decir que prohíban la venta, aunque teniendo en cuenta que no son efectivos y que las consecuencias que tienen sobre los pacientes, pues la verdad es que llegan a ser graves en muchos casos, pues no es que me parezca bien que se comercialicen así tan libremente. Si ahora me vienen con, yo qué sé, una terapia con un nombre rimbombante cualquiera, que resulta que es más efectiva que el medicamento que se utiliza actualmente, y me lo demuestran, con números, con datos, yo no tengo ningún problema.
La ningún problema. terapia neural está considerada una pseudoterapia y yo, vamos, puedo... Yo no la conozco, no, lo mm, desconozco, terapia neural. mm, actúa sobre el sistema vegetativo, me parece, del organismo, inyectando la procaína, que supongo que se suena como un anestésico local de corta duración, pero tiene otras Sí, sí, propiedades, aparte antiarrítmico. de esas, que es que devuelve a las células, bueno, a su estado original y fomenta mucho la cicatrización y así, pero de una manera que yo si no lo veo no lo creo. A mí me curó una fisura anal que me habían dejado hecho mierda en la sanidad pública y sin embargo un tipo me trató con eso y eh, tardó segundos en curarme un problema con el que llevaba meses y me lo curó de forma definitiva. Pero bueno, ya te Ujú. comentaré en otro momento. Em, vale. ¿Sigo? ¿Quieres comentar algo más de lo que hablábamos? No, yo creo que así más o menos he dado pormenores, ¿no? De lo que creo. Ok. Sí, así está bien. Para no alargarlo demasiado, si no sé cuál Ok. se hace denso. ¿Os hablan del autismo? Bueno, esto ya es una costumbre personal mía. Sí. ¿Os hablan del autismo? ¿Qué os dicen del autismo? ¿Le llaman trastorno al autismo? Uf, pues a ver, tendría que ponerme a mirar ahí en retrospectiva todos mis apuntes en la cabeza. Sí que nos han hablado del autismo, Trastorno del espectro autista le llaman, ¿no? TEA. sí, trastorno del espectro autista, pero la verdad es que ni me acuerdo. O sea, no es que se le haya una importancia de la leche. Lo que yo sí que recuerdo del autismo, pues es aquello que en lo que me he formado a nivel personal, ¿no? Pues un poco las características de las personas autistas, cómo ellos ven el mundo, los diferentes tipos de autismo, etcétera. Pero vamos, no soy ningún experto ni mucho menos, pero a la carrera no es que se le dé mucha importancia, pues se menciona y ya, la verdad. Ya, En se nota. psiquiatría, diría. Se nota porque ni puta idea tienen, tío. Yo que vaya a la internista y la internista no sepa nada de que con las personas autistas es más común que haya más permeabilidad intestinal, por lo tanto más Ujú. problemas digestivos, por lo tanto también, aparte por la permeabilidad intestinal, también más enfermedades autoinmunes y que la internista no tenga ni puñetera idea y le tenga que explicar yo eso y no tenga ni puñetera idea en general, es triste. Ah, yo entiendo que ahí estarán más formados aquellos que se dediquen a la neurología y psiquiatría. Internista, pues sí, entiendo un poco de todo, pero esos campos que están más rozando y limítrofes con la psiquiatría sí que no suelen Pero es que tampoco. esto no es psiquiatría, es que esto es si el autismo va de la mano de más problemas gastrointestinales, de más problemas de autoinmunes, pues entonces ya no es simplemente psiquiatría, es psiquiatría y Claro, algo. claro. Yo me refiero a los profesionales que diagnostican estas, bueno, es que diagnosticar, o sea, no, que tratan con estas personas autistas y que definen las características de lo que es ser autista. O sea, ellos son los que más controlan a nivel de autismo. Hombre, pues estos detalles que tú me comentas que sí que son importantes, puedo entender que quizá a un internista se les escape. Todo depende un poco de cómo reaccione ese internista cuando tú se lo comentes, claro, ¿no? Porque hablábamos antes un poco del ego, la arrogancia. Si tú se lo comentas y dices, ah, pues mira, no tenía ni idea, tal, estáis Esta en hablando. cuanto a ego, no, ¿ves? Esta en cuanto a ego, de hecho me dijo, sabrás tú más que yo, lo que pasa que es eso, es ya, pero para eso no vengo aquí, ¿sabes? Eh, Ya. pero sí, es curioso que sepan tan poco y que te estigmaticen tanto Sí, y, lo de y las patologías psiquiátricas y el autismo, bueno, no como patología psiquiátrica, sino, bueno, ya me entiendes, ¿no? En la estigmatización de estos pacientes sí que es algo que yo he podido observar, no solo a nivel de hospital y los profesionales sanitarios, sino la gente en general en la calle. O sea, tú cuando hablas de un trastorno bipolar, uf, la gente pone unas caras y ya incluso te tratan de manera distinta si es que dices que tienes una patología de estas. Cuando hombre, a hay mí, patologías. yo que- estoy siendo enjuiciado, estoy siendo acusado, me están juzgando, o sea, todo por una cuestión de mi diagnóstico. Yo estoy en el juzgado y si no fuera bipolar, pues diría X cosas y dirían, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o no es apropiado lo que usted dice o lo que sea, pero no me dirían está obsesionado, es usted obsesivo, porque como tengo TOC y como soy bipolar, entonces pues una persona me denuncia, me pide una orden de alejamiento por ser bipolar.
que es un delito de odio y lo he denunciado y han pasado de mí y han rechazado mi denuncia y he recurrido y siguen rechazando mi denuncia. Y yo allá donde voy me encuentro con médicos que lo que hacen es tratarme con un paternalismo, como si fueras un niño pequeño, que lo que dices, si no es lo que ellos piensan, ya no es simplemente, bueno, pues me es nuevo o algo, sino que ya está este loco con sus disparates. O sea, es una cosa que yo creo que deberían, una de dos, u ocultar de la información que le sale del paciente al profesional, ocultar la faceta psiquiátrica, o, lo que me parece más oportuno, formar a todos los médicos de manera que yo vaya al médico y que no me encuentre pues con una persona que me tiene estigmatizado. Porque entonces, si no vais a formar a estos profesionales, quitad de ahí eso que pone bipolar, porque es que si no es que yo me encuentro con que no tengo atención médica. Estoy llevando al SERGAS, al Servicio de Atención de Salud Pública gallego, a juicio, porque es que me pongo aquí a soltarte la chapa que ya te conoces de mis directos, de todas las cosas que me pasan, y es alucinante. Sí, para mí la clave está en la formación, obviamente. O sea, yo, pues, con la formación que he tenido, considero que si me viene una persona con un trastorno bipolar o una enfermedad psiquiátrica que sea, pues para mí es lo mismo que si me viene una persona que hace 2 semanas ha pasado una neumonía, la verdad. Simplemente, si la persona está tratada y en una fase estable de la enfermedad, ¿qué problema hay? O sea, no, Sí, o no no tienes por está qué tratar. tratado. Que hay O gente no que está, bueno, sí, es que está estable, me refiero, que no está en episodio de manía o, claro. Yo estuve hasta bueno, los porque, 40 sin porque tratarme y no estaba loco. Simplemente tenía más depresiones. Pero eso. que de hecho los bipolares por lo general tienen más episodios depresivos que maniáticos, ¿no? A mí parte del tiempo tienden más a la depresión, pero bueno, Sí, sí, y además de un bipolar a otro, vamos, yo tengo amigos sí que hay bipolares, un y mundo. es que es su problema y el mío, pues los podemos ubicar dentro de lo mismo en cuanto a poca estabilidad, pero es que, pues eso, ellos tienen un montón de brotes, igual alguno de ellos, y tiene delirios y no sé qué, y yo lo que tengo es tendencia a las depresiones. Y cuando estoy bien, pues lo máximo que llego a estar es alguna vez he tenido rarísimamente algún episodio de hipomanía en los que estaba más productivo y hablaba más y estaba más creativo y tal, pero vamos, de ahí a considerar que lo que pueda pensar o decir en esos estados no tiene sentido es absurdo. Y más sin conocer a la persona ni nada, es estigmatizarte así de entrada ya. ¿Y la psiquiatría? ¿Qué opinas de ella en general? ¿Cómo se utiliza? Y cómo, bueno, sobre la psiquiatría y sobre cómo se ejerce la psiquiatría. A ver, yo creo que un poco con la experiencia que he tenido cuando he podido rotar por psiquiatría, como en muchos otros servicios, depende muchísimo del profesional. O sea, hay una variabilidad interprofesional grandísima. Hay ciertos profesionales que se dedican más bien a simplemente pues, dispensar fármacos y otros que en cambio sí que veo que se vuelcan más en el paciente, se les receta fármacos que se ha visto que tienen una efectividad, pueden ser útiles, se les avisa de cuáles son los riesgos, posibles efectos secundarios, no, que puede esperar o no del tratamiento, pero es una especialidad, valga la redundancia, muy especial dentro de la medicina y es de las bueno, de las pocas, es una de las que más número de personas he visto que hagan la especialidad y luego la dejen y se dediquen a otra cosa. Me he encontrado ya con 2 o 3 casos de personas que se hicieron psiquiatras y luego lo dejaron y se dedicaron a otra rama de la medicina, porque también tiene una carga emocional grandísima la psiquiatría. Es unas especialidades que tienes que ser, tienes que tener características bastante, bastante especiales, diría yo, como para poder dedicarte a ella. No es como cualquier otra rama de la medicina. Para mí requiere muchas veces a la de vocación, pues vocación especial, la psiquiatría. ¿Y crees que sería Y eso, sustituible en gran parte por la psicología? Si se... sustituible. Sí. Yo, en gran parte no. Yo creo que hay casos en los que si se invirtiera más en psicólogos clínicos, sí que los podrían llevar ellos perfectamente. El problema es que en los hospitales hay muy pocos psicólogos. Pero luego hay muchos otros casos que son refractarios a la psicoterapia y que van a requerir un tratamiento farmacológico
Y bueno, pues hoy en día, de hecho, se está investigando muchísimo en estos temas. Hay terapias nuevas que son bastante prometedoras y considero que sí que hay pacientes que requieren de la intervención de un médico especializado en psiquiatría. Pero no creo que todos se puedan solucionar con psicoterapia. No, Pero todo lo que no, sí que está claro, lo que sí que está claro es que hace falta más psicólogos en los hospitales. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo es que veo que, bueno, mi caso incluido, yo si tuviera una atención psicológica correcta, me habría ahorrado tres cuartas partes de la medicación que me zampaba. Mm, y tengo amigos a los que lo mismo, y conozco más gente a la que lo mismo. Y de los psiquiátricos, así brevemente, ¿qué opinas? Pues nunca he estado en un psiquiátrico, la Es verdad. lo que te pierdes. Entonces, he estado en una planta de agudos de psiquiatría, eso sí, que la verdad no vi nada fuera de lo normal, que dijera yo, joder, esto es horrible. En general, la atención que se le da a los pacientes me pareció buena. De hecho, los pacientes estaban contentos. Dentro de las penurias por las que tenían que pasar, eh, la planta de psiquiatría en la que estuve, estaban contentos. Pero no he estado nunca en un psiquiátrico. Entonces, hombre, sí que he escuchado historias de horror de los psiquiátricos, de pacientes a los que se les ingresa y con sujeción mecánica los tienen horas y horas en una habitación, que eso pues hoy en día ya sabemos que no es efectivo, que se les hace flaco favor a los pacientes. Tan solo estamos Se sigue haciendo, ¿eh? aumentando las... Dime, dime. Que se sigue haciendo, que yo lo vi, yo estuve allí, yo oí a un tío, estaba en la planta de psiquiatría del hospital aquí cerca de mi casa, visitando a un amigo y aparte de que a él lo ataron a la cama por negarse a tomar la medicación, lo ataron a la cama, lo dejaron allí atado 24 horas y otro día que fui estaba otro atado pegando gritos y claro, estaba la gente intentando mejorar allí mientras hay un tío pegando gritos atado a una cama durante 2 días o tres, hasta 72 horas te pueden tener atado a una cama legalmente en España. Y está considerado como tortura por parte de la ONU, esa práctica. Y yo siempre hay mucha gente que me dice, claro, y si no, ¿cómo haces? Y digo yo, ¿cómo hacen en Inglaterra o en Islandia o en Suiza, me parece, que son sitios donde está prohibida la sujeción mecánica? ¿Qué pasa? ¿Están menos locos allí los locos o qué? No, No. es que Ya, es por el acento. sí, sí. Eh, hay gente, yo conozco casos de gente que no, que tiene problemas mentales o anímicos o emocionales y que no va al médico porque no quiere que los diagnostiquen por el estigma que supone luego a nivel social y a nivel médico también. Que luego es que vas al médico y ya todos tus problemas son esos. Mm, Ya. Pues qué y tristeza, la verdad. Es que es, Qué es, tristeza. es, es muy triste que estemos a día de hoy con programas en televisión que salen diciendo hay que normalizar el no sé qué y hay que quitar el estigma del tal y cual. Y sin embargo, luego a nivel médico, pues parece que eh, esos documentales son anacrónicos respecto a lo que es la medicina actual, que dices, joder, ¿por qué en la tele me dicen una cosa y luego vengo aquí al médico y se supone que ibas tú antes que la documental, ¿no? El documental se hace basado en cuestiones médicas y sin embargo el documental va con 20 años de adelanto respecto a cómo me tratan en el médico, que dices, joder, eso, ¿por qué hay datos? De cosas que sin embargo luego los médicos parece que desconocen por completo. A ver, también es cierto que es mucho más fácil decir que hacer, ¿no? Y estos cambios a nivel social tan drásticos van a tardar generaciones en darse. Aún hay médicos que han crecido, se han formado en otra época, y no digo yo que lo entienda, pero sí que pues se debe, ¿no? A esa formación que han recibido, a ese contexto social en el que han crecido, y estos estigmas van a perdurar hasta que al final mueran oye, se sustituyan por una atención igualitaria a todo el mundo, independientemente de sus condiciones tanto de salud física como de salud mental, que no deberían de por qué condicionar la atención que un médico le da al paciente. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué opinas de que se diga que un medicamento nuevo es inocuo? Eh, Hombre, inocuo no es nada en claro, medicina, bueno, inocuo no es nada en ningún aspecto, quizás, ¿no? Una manzana en es ningún aspecto. una No, manzana no es si te comes.
15 kilos de manzanas, inocuo no va a ser. Claro, claro. Entonces, Pero, por ejemplo, el conceptual, esto de que cojan y te digan, este medicamento en esta dosis es sí. inocuo, se lleva investigando 20 años y es inocuo, ¿cómo pueden decir que es inocuo algo que solo se lleva investigando 20 años? Tiene que pasar por lo menos Bueno, una yo diría, evaluación, ¿no? sí, más que decir inocuo, pues este medicamento tiene una tasa de efectos secundarios bastante baja. O sea, suele ir bien. Me Se ha parecería más observado, correcto. se ha Sí, eso observado. es, eso es. De lo que hemos visto, claro, claro. Lo que se ha observado de momento es que los efectos secundarios son bajos y que riesgo-beneficio compensa, por eso te lo recetamos. Eso no quiere decir que esté libre de riesgo. O sea, toda intervención médica tiene un riesgo. Ya sea una radiografía, que es bajísimo, lógicamente, pero tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. En medicina lo que hay que saber es jugar con el riesgo. Al Mm. final E la medicina informar a es la un juego gente. de probabilidades. Informar a la gente, ¿no? También de que, bueno, pues Y hasta ahora informarlo, sí, sí, claro, claro. no se han visto problemas con esto, pero es que muchas veces están diciéndote que algo es inocuo y de repente retiran del mercado un medicamento y dices, oye, pero no, no era inocuo esto. Eh, Y bueno. qué buen cara de... Sí, 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 sí. Vamos a ir terminando. Vale. ¿Qué opinas de, de que en esta generación, la mía, la tuya, vivimos en un contexto en el que comemos cosas que nunca antes se habían producido, que se cocinan de una manera que antes nunca antes había hecho? Estamos en contacto con sustancias tóxicas muchas veces que nunca antes habíamos estado en contacto con ellas. Tenemos unos estilos de vida, pues por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Que nunca antes había dado. Eh, Sí. eh, ¿Cuándo? ¿Qué futuro ves para nuestra salud, para nuestra generación en relación a esas cosas? A mí me da miedo, a mí me da miedo porque veo que ahora de repente, oh, descubren lo de los microplásticos, que en los últimos, creo que en los últimos 10 años había aumentado un 50% la cantidad de microplásticos que encuentran en nuestro organismo. Ujú. O no, se había duplicado en 10 años. Eh, que estas cosas que no las contemplamos, estamos rodeados de, pues eso, de cosas que producen humos, de cosas que sueltan, de materiales que sueltan cosas con las que estamos en contacto todo el tiempo. ¿Eso te preocupa? ¿Te parece que es algo secundario? No, secundario no me parece. Me parece que es un factor a tener en cuenta y, de hecho, por lo que tengo entendido, cada vez hay más investigación al respecto, sobre todo respecto al tema de disruptores endocrinos, si te suena. Son ciertas sustancias que interactúan con nuestro sistema endocrino, hormonal, que hasta ahora no se les daba mucha importancia, pero ahora se ve que tienen un efecto real en nuestra salud. A ver, pues sí, sí que es cierto que son, lo que te digo, actores nuevos con los que tendremos que convivir, a los que tendremos que combatir. Habrá que invertir en investigación y ver cuáles son sus efectos. Hasta el momento, pues sí que podemos elucubrar. Bueno, en ciertos casos no solo elucubrar, sino que ya hay evidencia objetiva de que son negativos para la salud. Pero a mí lo que me tranquiliza es que al menos en España tenemos que tener en cuenta que somos el segundo país con la mayor longevidad del mundo, creo que después de Japón, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien. O sea, por algún motivo somos uno de los países en los que durante más tiempo se vive y en los que la gente tiene mejor salud, por tanto pues probablemente sea también por el esfuerzo que se hace por parte del sistema sanitario, que como hemos comentado, sí que tiene muchísimas fallas, pero bueno, se invierte dinero y hay talento entre los profesionales sanitarios. Es el Y eso es acento. lo que te digo. ¿Cuál? Es el ¿El acento. qué? El acento. Nos hace vivir más. Nos hace vivir más. No, pero sí, o sea, yo creo que en este país se vive bien. ¿Tenemos muchísimas problemáticas? Sí, por supuesto. Pero mal no vivimos y bueno, eso se ve en las estadísticas. O sea, somos las personas más longevas del mundo. Entonces, pues sí, yo a la espera de leer más acerca de todo esto, porque es un tema súper interesante y habrá que ver cómo es que impacta en nuestra salud y, por tanto, qué regulaciones habrá que aprobar al respecto. Y a ver si nos da tiempo a terminar esto en 5 minutos.
Venga. Tú querías hablarme del tema de la terapia Sí, con psicodélicos, ¿no? eso es. Sí, yo quería hablar un poquito de la terapia asistida con psicodélicos, así como tema médico psiquiátrico que me llama la atención, porque me parece que teniendo en cuenta la evidencia que va saliendo poco a poco, puede que de aquí a 10, 15, 20 años, corto, medio plazo, pues vaya a ser un cambio de paradigma de la medicina. Igual no, igual me estoy aventurando y, oye, estos resultados luego no llegan a ser tan efectivos, pero para, bueno, la gente que no está informada al respecto, la terapia asistida, la psicoterapia asistida con psicodélicos. Consiste en tratar patologías que hasta el momento se trataban con fármacos psiquiátricos clásicos, pues como antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, con sustancias psicodélicas, como son hasta el momento los que más estudiados están, el MDMA o éxtasis, eso, pues, lo que se consume en contextos recreativos como M, la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos alucinógenos, de los hongos mágicos, el LSD, lo que se conoce en la calle como tripis, y, y la ketamina. Y que de hecho, bueno, pues en España, hace poquitos años, se aprobó el tratamiento de la depresión refractaria con esketamina, que es un enantiómero de la ketamina, es como una forma a nivel químico que es como, digamos, un espejo de la molécula de la L-ketamina, creo. Pues esta es la R, la esketamina, solo tiene R. O sea, la ketamina normal tiene L y R, esketamina solo R, si no recuerdo mal. Y los resultados son prometedores. Además, tenemos que gracias a la psicoterapia asistida con psicodélicos, los resultados se mantienen durante muchísimo tiempo, independientemente de si seguimos utilizando estas sustancias o no. Lo cual a nivel de las farmacéuticas no sé yo si les va a hacer mucha gracia. Es que yo creo que Porque es lo hasta que ahora, pasa. sí, sí, hasta ahora el tratamiento de las patologías psiquiátricas era, pues eso, no hasta el fin de los días, pero vamos, durante años, años, años y años. Y aquí estamos viendo de tasas de curación, no, bueno, no había tampoco de curación, pero sí de que los síntomas desaparecen con dos, tres, cuatro sesiones. Lo Incluso cual, con una. Incluso con una. o incluso con una, sí, sí. Mira, soy ejemplo viviente de todo eso que dices. Yo he tenido depresiones que se han terminado en seco tomando LSD. He tenido procesos obsesivos de meses que se han terminado en seco tomando LSD. Me he Ujú, liberado del estrés postraumático respecto a cuestiones de mi infancia. Una cuestión en concreto, con un individuo en concreto, me lo curé un día con una toma con el 5-MAPD, que es parecido al MDMA, me he tratado el estrés postraumático de forma muy efectiva. O sea, todo eso que dices, yo doy fe de ello y lo he comprobado infinidad de veces. Y familiares y amigos míos también, que lo han visto. ujú. O sea, yo con esto mencionar también así como pequeño disclaimer, no quiero, como se suele decir, ¿no? Contribuir a que todo el mundo ahora se ponga a consumir esta clase de sustancias sin ninguna formación previa, porque yo creo que es muy importante que si quieres consumir, sea cual sea la sustancia, que recordemos que drogas tenemos alrededor muchísimas, no solo las ilegales. Esto que me acabo de tomar no deja de ser un estimulante, es una droga, el café. El alcohol, que se consume tan diariamente, está tan integrado en nuestra cultura, es una droga terrible, terriblemente tóxica y la gente la tiene tremendamente normalizada. Y estas sustancias tienen sus riesgos. Eso hay que decirlo de antemano. No a nivel Y bueno, físico. El LSD es totalmente sí, inocuo. el LSD y la psilocibina a nivel físico son inocuos. Puede haber riesgo, pues eso, de malos viajes si no se hace con un set y setting adecuados, ¿no? Como se suele decir. Por eso también es muy importante cuando se utilicen a nivel clínico el papel del psicoterapeuta, que esté especializado en estos temas, para crear un set y un setting adecuado en el paciente, o sea, un estado mental, una predisposición del paciente y un entorno seguro para el mismo, para que la experiencia pueda ser provechosa para poder pues, ayudarle con ese problema de salud mental. Ok, entonces, ¿crees que a los psicólogos y a los psiquiatras se les debería formar respecto a estas sustancias y quizás, pues, investigar, bueno, investigar sí está investigando, ¿no? Pero empezar a introducir Sí. realmente como en la aplicación práctica de forma normal el uso de estas sustancias que reduciría mucho el uso de estas otras sustancias que nos venden como antidepresivos y ansiolíticos y así, ¿no? Lo que pasa pasa eso que dices tú, que igual a nivel económico no interesa a las farmacéuticas. Sí, vamos, visto lo visto y teniendo en cuenta la evidencia, yo creo que es una terapia.
que en el futuro va a tener pues, una representación importante, un papel importante y que, por tanto, a los profesionales se les debería de formar. El tema es que, claro, aquí estamos hablando de sustancias que a nivel legal están controladas y prohibidas en la mayoría de los países de Occidente, bueno, y Oriente también. Básicamente porque, bueno, en los años 50, 60 en Estados Unidos se dio un uso bastante grande del LSD y como es una sustancia que a aquellos que la consumen les hace cuestionarse cosas, preguntarse cosas, genera sentimientos de muchas veces unión, ya sabemos todo el tema que se dio con el movimiento hippie en aquellos años en Estados Unidos, pues bueno, así hablando mm, resumiéndolo, mucho, al gobierno no le hizo mucha gracia y se prohibió. A partir de ahí, la investigación con estas sustancias, que en su momento se dio en los años 50, 60, salieron papers interesantes, pues se paró en seco, se frenó en seco. Y a partir de los años 90, en Alemania, si no recuerdo mal, sí que hubo un grupo de investigadores que vio que podían tener pues una aplicación en terapia y a partir de ahí hasta el día de hoy se ha dado lo que llamamos el renacimiento psicodélico, que estas sustancias han vuelto a los ensayos clínicos y se ve que tienen utilidades y que hay que juzgarlas como sustancias, como medicamentos, no como una droga prohibida, peligrosa, porque toda sustancia, por mucho que sea legal, puede ser peligrosa también. O sea, aquí es que a mí de verdad que me choca muchísimo que la gente no se escandalice teniendo en cuenta que puedes ir al supermercado de la esquina y comprarte una botella de whisky o dos botellas, bebértelas y morir. Y luego, no, es que, psicoterapia con LSD, con tripis, qué miedo. Pues hombre, todas las sustancias hay que juzgarlas por lo que son sustancias, ya está. Entonces, ¿va a haber ciertos riesgos que son inherentes a las mismas? Por supuesto. ¿Cómo podemos hacer para disminuir estos riesgos? Informando a la población. Claro, es que Pero además vamos, el miedo que dicen que miedo, pero qué miedo, pues infórmate, ¿no? Pero es que a mí me hace que la efectivamente. gente dice qué miedo y me quedo así. Pues qué miedo, pues lee, hostia, y luego me dices, tengo Sí, miedo a esto en concreto por esto y por esto y por esto, porque miedo eso es. es normal tener miedo, ¿no? Y es bueno tener Sí, miedo, sí, sí, sí. pero un miedo fundado. Pero es que hablas con la gente, Ujú. no tienen ni idea, te dicen, uy, qué mal, que tomes no sé qué cosa. Y te lo están diciendo con una cerveza en la mano, con un cigarrillo en la otra, y te están diciendo que eres muy desfasado porque tomas LSD. Y dices, oye, que yo tomo esto una vez cada 3 o 4 meses, tú te veo así con esto todos los días, ¿sabes? O todos los findes. Esto que tienes en la mano es infinitamente más tóxico que el LSD, porque el LSD de hecho es inocuo. Esto que tienes en la otra mano, pues otro tanto de lo mismo. Te acabas de zampar unos medicamentos que te ha dado el médico sin mucho miramiento y te duele un poco no sé qué y ya tiras enseguida del paracetamol que es hepatotóxico y no tienes ningún problema con eso. Tomas café todos los días. Hay gente que te dice no soy sin café no soy persona y te dice que eres un desfasado porque tú tomas una vez cada no sé cuántos meses una sustancia de la cual no tienen ni puñetera idea porque les dices, oye, me dices los efectos, los riesgos, si produce adicción, si no, no tienen ni puñetera idea. Y sin embargo, te están estigmatizando y te están tildando de desfasado muchas veces, cuando yo, Sí, por ejemplo, soy una de las personas que conozco que más cuida su salud y sin embargo, como hago vídeos sobre mis experiencias con drogas, que hablo de drogas que he probado, no con drogas que me estoy metiendo a diario, ya me tienen estigmatizado como una persona que mira cómo tira por la borda su vida. Y me ha jodido la vida la ansiedad y cómo me han tratado algunas personas, pero no las sustancias que consumo en ese sentido. Me hace más daño la medicación que me dan. Yo tengo efectos secundarios de medicaciones que me han dado, no de la medicación que podríamos tildar, o sea, podríamos llamar medicación al LSD, ¿no? El LSD a mí no me ha causado ningún problema. En el 99 tomaba con mucha frecuencia y tuve más ansiedad y hacía algunos problemas y tal, pero dejé de tomarlo y se me pasó, porque no tiene un efecto dañino a nivel físico. Si hubiera tomado determinados medicamentos de forma abusiva, ahora tendría efectos secundarios derivados de aquel abuso. Ujú. Y también mencionar que estamos hablando de drogas ilegales que, como vemos, parece ser, bueno, no, o sea, la evidencia, lo que nos dice de momento es que a nivel físico son inocuas, pero sí que hay drogas ilegales que sí, son legales y también son terriblemente perjudiciales, como son los estimulantes. Hay mucha gente que los ve como si fueran aquí y nada, el otro mundo les genera cierto sentimiento de euforia, más energía, pero los estimulantes son muy destructivos a nivel de salud
y hay que tenerles pavor, sobre todo si su consumo es continuado. Entonces es lo que digo, o sea, las sustancias hay que verlas como son. Que una sustancia sea legal o ilegal no determina su riesgo. Su riesgo lo determinan las características de la misma. De hecho es legal el MDMA y la psilocibina en Australia desde hace 2 o 3 años. Y de Sí, hecho, en Australia, efectivamente, para depresiones refractarias a tratamiento farmacológico se puede prescribir y para MDMA y psilocibina. y para el estrés postraumático el MDMA, Y- es ver, sí, MDMA para los asmáticos, sí, y para la depresión la psilocibina. Y en efectivamente. España la esketamina para el tratamiento de la depresión refractaria. Lo que pasa que ahí, te lo quería comentar antes, yo veo que el uso de la esketamina en ese caso, y de la ketamina me Sí. parece en otros casos, pero de la misma manera, es el uso de una sustancia mm, de forma que esa sustancia actúa en el cuerpo de una manera que te quita la depresión o te ayuda con la depresión. Pero, Sí. sin embargo, en el caso del LSD, por ejemplo, o del 5-MeA-PB, o equivalente quizás en Mm. esos estudios al MDMA, eh, yo lo veo más como un es la experiencia la que es curativa, no es la sustancia. No es que tú te coges y tomas LSD, X dosis de LSD dividida en 7 partes a lo largo de una semana y no te hace efecto porque la has partido tanto y además crea tolerancia de forma inmediata que no vas a notar efectos. Eso Hablamos de la macrodosis, claro, ¿verdad? claro, no es X dosis de LSD tomada a lo largo de una semana, es que tomada toda junta te produce unos efectos que esos efectos a nivel de experiencia es lo que es curativo, no es la sustancia en sí lo que es curativo. Sin embargo, en el caso de la esketamina, por cómo la utilizan, yo lo que me parece observar es que es la sustancia tiene efectos antidepresivos, no es la experiencia. Por ejemplo, a mí la experiencia con ketamina, una experiencia disociativa fuerte, me parece que tiene efectos antidepresivos y de introspección y de comprensión de muchas de nuestras emociones muy interesante. Y me parece muy interesante la experiencia de disociación muy fuerte, me parece muy terapéutica. Sin embargo, el cómo se usa la esketamina no es a lo que me refiero yo, por ejemplo, con el con las experiencias de LSD, o lo que decías tú, ¿no? De una terapia en la que tú vas allí, tomas esta sustancia, estás bajo los efectos y entonces hacemos terapia. Yo vi cómo se la administraron a una paciente cuando estuve rotando por psiquiatría y si no recuerdo mal va por vía intranasal. Utilizan un aerosol de manera que va por vía intranasal y lo que hicieron fue pues administrárselo a la paciente y luego después sí es cierto que fue la psiquiatra a hablar con ella para tratar de integrar la experiencia. O sea, es que tampoco sé exactamente qué dosis utilizan, si eso podría llevar a un paciente en un estado disociativo o es una dosis menor. Ah, ah. Ahí la verdad es que no lo tengo claro, no lo Yo tengo siempre claro, tengo dudas con eso, siempre pero pregunto y no me acaba de quedar claro ya, cómo usan la esketamina y la ketamina con eso. habría que ver yo creo la ficha técnica de la esketamina, cuál es la dosis recomendada y eso, pues ver si con esa dosis se puede inducir una experiencia disociativa, ¿no? Como para Por ejemplo, aprovecharse de esa experiencia. con el LSD consideran que la experiencia realmente curativa es una experiencia fuerte, tiene que ser una dosis bastante fuerte, porque se produce Sí, esto de que la parte del cerebro, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero la parte del cerebro que nos hace sentir individuos es como la que red neural por defecto. se desactiva, ¿no? Y entonces Sí. ya no hay límite aquí, somos parte de Ujú. un todo y el cómo nos vemos desde fuera no es lo mismo viéndonos nosotros mismos desde fuera que viendo algo que ve desde fuera que somos nosotros ese algo. Sí, la verdad que es interesante, ¿eh? Porque también se ha visto que estimula la neuroplasticidad y lo que tú comentas, o al final cómo se desactiva la red neural por defecto, muchos patrones que tenemos establecidos y que se dan en personas que tienen maneras de ser muy rígidas, que eso suele ser típico en aquellos pacientes que tienen depresiones muy refractarias al tratamiento farmacológico, ¿no? Porque es que no son capaces de salir de ahí. Estas sustancias pues sí que parecen prometedoras. Y bueno, pues ahí, pues, vamos, se ven los ensayos clínicos los resultados, que de momento son prometedores. Y también lo hemos comentado en el tratamiento de adicciones, están siendo prometedores para tratar la dependencia al alcohol y a opiáceos, si no recuerdo mal.
Mm, Y tabaco también. ujú, Mm. ujú. O sea que sí. Sí, como conclusión, que tenemos que ver, bajo mi punto de vista, las sustancias por lo que son y que una sustancia sea legal o ilegal no la hace más o menos peligrosa y que todas las sustancias tienen cabida en la investigación. Y todas las terapias, lo único pues, que tenemos que ver es que si bajo unos estándares científicos demuestran efectividad o lo contrario. Y listo. Lo que pasa es Además, de que hay todas formas, demasiados estigmas. Hay demasiados estigmas. hay sustancias que no son ilegales, como el 1-PLSD, que es El análogo. exactamente igual que el LSD, el efecto es exactamente igual, el 5-MAPB tampoco es ilegal y, sin embargo, a nivel terapéutico creo que es perfectamente equiparable con el MDMA. De hecho, yo creo que mejor porque es menos estimulante. Eh, y no es una cuestión ya de legal o ilegal, es que mucha gente considera que toda experiencia que tú tengas que se salga de tu vida cotidiana, ¿no? De cómo experimentas las cosas de forma cotidiana, es algo fuera Sí. de la realidad. Y dices, el que tú Pues experimentes algo muchas todo el veces mundo, cada vez que va al bar, sale fuera de, de su realidad, porque quieras o no, y, y cada vez que es duermes poco, y cada vez que cada duermes vez. mucho, y cada vez que te enfadas, y cada vez que te enamoras, y cada vez que te pones muy contento, o sea, es que ¿cuándo eres el tú normal, de verdad, el de verdad? Porque nunca, no estás siempre en el mismo estado. Pero si ese Sí, sí. estado, si tú estás enfadado porque te ha pasado cualquier cosa, no lo consideran que estás fuera de la realidad, pero si estás enfadado porque te has tomado algo y te has puesto de mala hostia, entonces estás fuera de la realidad. Sí, 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 completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero bueno, veremos si la sociedad da un paso hacia la desestigmatización de todo esto. En fin, nos queda, yo creo que mucho camino por recorrer. O sea, en cuanto a sustancias, en cuanto a problemas de salud mental, lo que tú decías de la patologización del autismo, en fin. Bueno, Así que nada, yo creo que era un poco lo que quería comentar respecto a la psicoterapia asistida con psicodélicos. Que bueno, es interesante y veremos a ver qué sucede en un futuro. a ver si tienes impacto con tu presencia en el mundo de la medicina y pegas un giro así radical que nos ayude a... El tema es que yo no voy a ser psiquiatra, pero si fuera psiquiatra, sí que es un tema que me llama mucho la atención y trataría de dedicarme a ello. Pero la psiquiatría es demasiado. Bueno, Además, me gusta mucho el resto de la medicina que no tiene, que perdería si me metiera a psiquiatría, ¿no? Todo lo que es interpretación de pruebas de imagen, analíticas o cosas un poquito menos abstractas, pues, más objetivas, científicas, me gusta mucho. Con la psiquiatría, como al final entras en un mundo un poquito más abstracto, lo pierdes. Pero bueno. bueno, que haya más como tú estudiando psiquiatría también. Sí, al final los médicos tenemos que saber de todo, bajo mi punto de vista. Por mucho que te especialices y te gusta la medicina, te tienes que seguir actualizando un poco de todo. ¿M? Que el paciente no es solo un ojo, un páncreas o un hígado, Eso es les un digo todo. yo, eso les digo Son yo. sus circunstancias y mucho más que tu especialidad. Eso les digo yo, que me dicen, no, no, tranquilo, si ya te va a ver no sé quién, y ya te va a ver no sé quién, y ya te va a ver no sé quién, y cada uno se fija en su esquina, y digo yo, pero ¿no veis que me está pasando todo esto a la vez? Que me está fallando la vista y la piel y el no sé qué, y el páncreas y todo esto a la vez. Qué casualidad, ¿no? Y luego llegas a la internista y te dice, yo no tengo ni idea. Vale, venga, adiós. Bueno, Ay, Geray, pues oye, 1 millón de gracias por la nada, entrevista y ha sido muy interesante. Seguro que a mucha gente le resulta muy interesante y ojalá eso, haya más médicos como tú, que yo los echo de menos cuando, cuando voy al médico. La mayoría de las veces, sí. Hay, hay, bueno, hay hay de gente todo, ninguna, ¿eh? O sea, hay de todo, hay yo de todo. ya te digo, he interactuado con y he estado tratando con médicos excelentes y otros pues deplorables. Al final, como todo en la vida, te encuentras con gente maravillosa y gente horrible. Sí, lo malo es el porcentaje. Ya, a ver, yo sí, yo creo que también depende mucho de la experiencia de cada uno, el componente de suerte, de fortuna que tengas en tus interacciones con la gente. Pero sí, sí, sí. En Bueno, fin, Geray, pues 1 millón de gracias. nada. Espero que te cuides mucho, que te vaya muy A bien ti, en tu cuídate mucho carrera también. profesional y,
y eso, que nos seguimos viendo en los directos, ¿no? En algún directo vendrás a Sí, saludarlo. sí, sí, sí. Yo cuando te vea ahí en directo me suelo meter, o sea que eso, nos seguiremos viendo. Y nada, pues un saludo a toda la gente, espero que le haya sido de utilidad. Recordar que yo no soy un experto en nada, yo soy un estudiante de medicina, voy a terminar la carrera y esto era simplemente pues mi opinión respecto a diversos temas, vamos. Pero si a alguien le ha sido de utilidad, yo encantado. Seguro que lo es, seguro que lo es. Y para que no lo sea, es que no he prestado atención. Venga, cuídate Vale, mucho. igualmente un abrazo. Agur, un Agur, abrazo. Es que ricasco. Suri.